Buenas tardes a todas y todos. Vamos a dar comienzo con el foro del día de hoy. El tema es Bolivia 2019, la postulación de Evo Morales en la coyuntura latinoamericana. Obviamente es un tema de coyuntura muy importante, sobre todo por los vientos de América Latina y de la agresión prácticamente directa a todos los países latinoamericanos del imperialismo norteamericano. Antes de darle la lectura de nuestros panelistas, que son expertos y conocedores de este tema, queremos saludar desde de aquí en el panel a José Crespo Fernández, que es el embajador de Bolivia en México. Y a la presidenta del Movimiento de Regeneración Nacional, Jacob Polensky. Bueno, como vamos a presentar a nuestros ponentes, que prácticamente todos ustedes ya los conocen, son parte de este foro, el compañero Cato Arconada, que es ciudadano vasco, nacionalizado boliviano, ha trabajado en varias instituciones del gobierno de Bolivia y forma parte de la red de intelectuales en defensa de la humanidad. La profesora investigadora Consuelo Sánchez, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, diputada constituyente de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México. El doctor Díaz Polanco, antropólogo, profesor investigador del INA y presidente de la Comisión de Honor y Justicia del Movimiento de Regeneración Nacional de la Dirección de Morena. Y el sociólogo por la Universidad Mayor de San Andrés, Juan Ramón Quintana, embajador de Bolivia en Cuba, exministro de la presidencia de Bolivia por casi 10 años e investigador social. Y al compañero José Ramón López Beltrán de Morena. Adelante. Bueno, le damos la palabra al compañero Cato Arconada. Adelante, compañero. Bueno, buenas tardes, compañeros, compañeras. Es un honor, como siempre, estar aquí con la familia de Casalam. Con tantos amigos, un saludo también de verdad a nuestro embajador, Moncho, amigo ya de hace muchos años. Voy a hablar muy brevemente, porque hay mucho que decir, pero queremos darle tiempo a Juan Ramón. Y voy a hablar despojado de cualquier ubicación académica o intelectual, y voy a hablar precisamente desde mi condición de vasco, que ha tenido el honor de ser nacionalizado boliviano y además haber militado muchos años en el proceso de cambio boliviano. Y una parte de esa militancia, pues también he tenido el honor de haberla compartido con Juan Ramón, que pues yo hoy, pensando y tomando un par de notas, reflexionaba sobre tres grandes momentos, tres puntos de quiebre y de complicación que ha tenido el proceso de cambio boliviano y donde Juan Ramón ha sido protagonista de ellos. Los voy a mencionar brevemente. El primero de ellos fue el 2008, 11 de septiembre. Era ese momento de empate catastrófico, ¿no?, que teorizó nuestro vicepresidente Álvaro García Linera, un momento donde se llegó al gobierno, ¿no?, en 2006, pero no se tenía el poder. Se
tenía una parte del poder político, si queremos, pero se tenía todo el poder económico y todo el poder mediático en contra, ¿no? Ese famoso momento de la media luna, del golpe cívico prefectural, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, si os acordáis, hubo pues una masacre de campesinos en Pando, en la media luna, en el norte amazónico de Bolivia, y fue un momento donde el proceso de cambio realmente peligró. La derecha se vio tan envalentonada que se dio a masacrar campesinos, ¿no? Ese probablemente fue uno de los puntos de quiebre. El gobierno boliviano dio un golpe encima de la mesa, decretó el estado de sitio, y Juan Ramón fue quien lideró de alguna manera la recuperación de Pando, y además, bueno, la detención y luego posterior procesamiento del que era el prefecto en aquel entonces, Leopoldo Fernández. El otro momento que se me ocurría fue 2011 y el famoso debate y la marcha del Tignis, todavía polémico. Creo que es de hecho creo que todavía hay un déficit ahí. Creo que es un debate que se ganó a nivel nacional, pero a nivel internacional se perdió. Ahí Juan Ramón de nuevo es una de las personas que le tocó lidiar con ese conflicto, y probablemente me atrevería a decir, y desde luego muy por encima de todas las personas, académicos y ONGs que hablan sobre el Tignis, Juan Ramón es probablemente una de las personas en Bolivia que mejor conoce el Tignis desde el interior, ¿no? Desde el territorio, desde las comunidades, y le ha tocado trabajar, conocer las preocupaciones de las comunidades, sus demandas, ¿no? sus deseos, etcétera, etcétera, y de alguna manera también sentar presencia estatal donde no la había. Aunque no se ha mencionado, los 2 años que Juan Ramón estuvo fuera del Ministerio de la Presidencia, 2010, 11, 12, fueron los años que salió a crear ADEMAF, que es la Agencia Estatal de Protección de Fronteras, ¿no? En un momento dado el Estado boliviano tuvo que crear una instancia de la mano de las Fuerzas Armadas para sentar presencia estatal donde hasta ahora no existía, ¿no? Donde hasta ese momento no existía, sobre todo en las zonas fronterizas, y zonas fronterizas implicaba contrabando, narcotráfico, etcétera, etcétera. Juan Ramón también fue el director, digo, de ADEMAF. Y el tercer gran momento que recordáis y la última gran crisis que ha tenido el proceso y el gobierno boliviano es el famoso 21 de febrero, ¿no? El referéndum del 21 de febrero y el famoso caso Zapata. Que si bien es verdad que nos llevó a perder un referéndum con 136.000 votos en medio de una grandísima campaña de manipulación mediática, y que nos costó como 2 meses y medio recomponernos, hasta que yo diría que el punto de inflexión fue, no recuerdo qué día, pero en mayo, ¿no? 2 meses y medio después del referéndum, que hubo una interpelación parlamentaria y Juan Ramón de alguna manera llegó a la Asamblea a desmontar, ahí sí, desmontar ante la oposición y golpearla duramente, por lo que debe ser, tampoco creo que me equivoque si afirmo que Juan Ramón es la persona menos querida por la oposición boliviana, de alguna manera. Y de alguna manera ahí pudimos desmontar, 2 meses y medio después, pudimos desmontar ese famoso caso complot llamado caso Zapata, ¿no? En cualquier caso con muchos errores también por parte del gobierno boliviano en ese momento. Yo siempre digo que si hubiera habido un manual de qué no hacer, ¿no? ante un caso de fake news y de manipulación mediática, si hubiera habido un manual de qué no hacer, lo seguimos, o el gobierno boliviano lo siguió al pie de la letra, yo diría, por lo menos durante esas primeras semanas. ¿Por qué es importante hablar entonces de Bolivia? Cuando empezamos a diseñar con Ángel Guerra este foro, el día de hoy, pues de alguna manera, y aprovechando la visita de Juan Ramón, queríamos acercar un poquito de la realidad política boliviana
¿no? Que quizás queda un poco lejos, allá en el corazón de Sudamérica, y pues México, aunque está empezando a cambiar, pues, lo hemos repetido muchas veces, ¿no? Ha vivido de espaldas a América Latina. En México hay muy poco conocimiento de lo que pasa en Sudamérica en general, en los procesos de cambio, en Bolivia en particular, y a la vez en Sudamérica y en Bolivia también hay muy poco conocimiento de lo que pasa en México, ¿no? Entonces, siempre en esta idea de abrir vías y canales de comunicación intentamos de alguna manera contrarrestar una campaña, una imagen que están llevando a cabo los medios de comunicación. Si en Bolivia hay una fuerza de oposición principal, esa es hoy en día los medios de comunicación, ¿no? Los medios de comunicación, sin ninguna duda, en Bolivia hoy son el principal partido de oposición. ¿Ante qué? Ante un proceso de cambio tremendamente exitoso que básicamente ha provocado un proceso de inclusión como nunca antes, un proceso de redistribución de la riqueza como nunca antes lo hubo, y que ante las dificultades de criticar ese proceso, de hecho, a día de hoy, 2018, Bolivia va a ser el país de Sudamérica que más va a crecer, cuyo PIB más va a crecer, va a estar en torno al 4.7%, la previsión de crecimiento para este año, cuando la media de América Latina es del 2%, y hay países que están incluso decreciendo, contrayendo su PIB. Ante la dificultad quizás para criticar un proceso exitoso, en principio en la mayor parte de sus variables e indicadores más visibles, pues están embarcados en la tarea de desgastar y golpear la figura de Evo Morales, ¿no? Un presidente con un claro componente antiimperialista, anticolonialista y anticapitalista. Quería subrayar hoy que en Bolivia, desde luego, no hay dos proyectos contrapuestos, no hay dos proyectos alternativos. Es más, ojalá los hubiera. Yo alguna vez me ha tocado discutir en los medios de comunicación de Bolivia con diputados opositores, y les digo, bueno, pues ustedes lo que tienen que hacer es, de una vez, hagan un proyecto de oposición responsable con el país. Preséntenle a la sociedad un proyecto alternativo al que tienen Evo Morales y el MAS. Eso es lo que queremos como ciudadanía, eso es lo que deseamos de la oposición, un proyecto serio, responsable, y que finalmente la ciudadanía escoja, ¿no? Por desgracia sigue sin haber dos proyectos. En Bolivia hay un proyecto, el de Evo Morales, el del MAS, un proyecto de justicia social, un proyecto que además, pues prácticamente desde el minuto 1 cumplió con su programa fundacional. Fijaros que en Bolivia desde el 2006, Evo gana en diciembre de 2005 las elecciones, el 22 de enero toma posesión, y el 1 de mayo, 3 meses después, nacionaliza los recursos naturales. Y el 6 de agosto se pone en marcha la Asamblea Constituyente, que dio origen a una nueva constitución, ¿no? Entonces, prácticamente desde el año 2006 ya se había cumplido el programa fundacional, y después se fue consolidando una democratización además estatal. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues un intento de restauración neoliberal. Frente a eso, ¿qué tenemos? Pues la Argentina de Macri y el Brasil de Temer como modelos, ¿no? Esa es la alternativa que hoy en día la oposición, que ya digo, todavía más mediática que política, está proponiendo a Bolivia. ¿Y qué desafíos tiene el proceso de cambio? Pues estamos a un año exacto de las elecciones. Las elecciones van a ser inicios de octubre del año que viene, la primera vuelta. La apuesta está clara, y es de alguna manera que el candidato de los sectores populares va a ser Evo Morales, porque es de alguna manera la figura que da cohesión y unidad, y que cristaliza y simboliza al final los sueños, los imaginarios, los deseos de todo un pueblo, ¿no? Ahí, en este documental creo que es de Oliver Stone, ¿no? En el del sur de la frontera, sale Cristina diciendo, ¿no? Pues es que ustedes no tienen más que salir a las calles de Bolivia, de cualquier pueblo, ciudad, comunidad de Bolivia, y lo que pueden ver es que Evo
tiene el mismo color de piel que la mayoría del pueblo. Por eso es difícil que alguien de otra clase social, en este caso, ¿no?, representante de las élites políticas y económicas que gobernaron Bolivia durante muchos años, pudiera representar a ese pueblo, ¿no? Y dos retos más anotaba, así nomás dejándolos también en el aire, ¿no? El primero, y que creo que ha sido determinante en esta elección en México, es el de la juventud. En Bolivia ya, después de 12 años de proceso de cambio, tenemos una mayoría social que va a votar ahora mismo, el año que viene. Fijaros, ¿no? Además es 2019, es fácil hacer una traslación. Gente que en el año 2000 estaban naciendo, cuando la famosa guerra del agua en Bolivia estaban recién naciendo, cuando la famosa guerra del gas, ¿no?, el famoso octubre negro, octubre 2003, en el Alto estaban comenzando a caminar, y cuando gana Evo Morales las elecciones, pues estaban entrando en la escuela. Gente que no ha conocido el neoliberalismo, que no tiene esa conciencia, esa memoria histórica de qué fue el neoliberalismo, y de que de hecho dan por asumidos todos los derechos adquiridos, ¿no?, en esta democratización que ha habido en el proceso de cambio y esta redistribución y justicia social que hoy se lleva en Bolivia. Ahí hay un desafío muy grande, que es cultural, que es qué proyecto le ofreces a estos jóvenes que no han conocido la doctrina de shock neoliberal, ¿no? Y no solo la juventud, sino en general, y este es probablemente otro de los principales críticas, autocríticas, ¿no?, del proceso de cambio boliviano, y es que es maravilloso. Naciones Unidas dice que ha habido 3 millones de personas que han salido de la pobreza. 3 millones de personas en México puede parecer relativamente poco, pero estamos hablando de un país que tiene 10 millones de habitantes, no llega a 11, casi 11. Entonces, ha sacado 3 millones de personas de la pobreza, pero de alguna manera, y ahí tenemos un déficit, la alternativa ha sido no construir pueblo, que creo que es una crítica que tienen que hacer todos los gobiernos progresistas. Has construido una capa o un sector social de consumidores, más que de pueblo organizado, consciente de los derechos que ha ido adquiriendo con la lucha, ¿no? Entonces yo creo que ahí pues no es fácil la tarea, pero el proceso de cambio tiene como ese doble desafío, ¿no?, con la juventud y con el pueblo en general, que ha recuperado todos esos derechos. Yo me quedo aquí y le dejo la palabra a mis compañeros. Muchas gracias. Pues yo quisiera abordar lo que significó y sigue significando Bolivia para nosotros y para toda América Latina, todo ese proceso de lucha por el cambio y la transformación que se expresa en la Constitución del Estado plurinacional en Bolivia. Creo que es esa discusión, ese debate que se dio en la Constituyente y posteriormente dio para un gran debate teórico, construcciones teóricas en América Latina, lo que esto significaba en términos de construcción de nuevas formas de país, de sociedad y de Estado en nuestra región. Una de ellas, pues, implicaba transformar el Estado, que ha sido uno de los grandes reclamos de los movimientos indígenas de Bolivia, Ecuador, México y de todo lado de América Latina, que implica, pues, transformar. ¿Y qué significa transformarlo? Porque eso nos lleva, y llegó en el caso de Bolivia, a discutir la cuestión de la democracia, ¿no? La democracia representativa como una democracia demasiado restringida, ¿no?, acotada, que impide, bloquea la posibilidad de que las mayorías puedan participar y decidir en la toma de decisiones, y la necesidad de incluir otras formas de democracia, la democracia participativa y la democracia comunitaria, como quedó incluida en la Constitución de Bolivia, las 3 formas de democracia
La comunitaria no referida a las formas de participación de los pueblos, naciones originarias, campesinas de Bolivia. Interesante, a mí me gustaría después que discutiéramos este punto, porque creo que eso es uno de los grandes retos de la izquierda, y una gran reflexión larga, porque la democracia representativa sigue siendo hegemónica. Incluso en el caso de Bolivia no se ha logrado un equilibrio entre las tres formas de democracia que están establecidas en la propia Constitución de Bolivia. Nosotros en la Constitución de la Ciudad de México incluimos y planteamos la inclusión de las tres formas de democracia: la participativa, la representativa y la comunitaria. El PRIAN no quiso que incluyéramos ya de la comunitaria, pero de todas maneras quedó las formas que incluso se instituyen también en Bolivia, en Ecuador y en otros países de la región que han tratado de impulsar procesos de profundización de la democracia en nuestros países, y que es, como parte de la democracia participativa, la revocación del mandato, el plebiscito, el referéndum, la iniciativa de ley, etc. También nosotros, como Morena, incluimos en la constituyente estas formas de participación, de democracia participativa. Y creo que sí necesitamos profundizar, porque de cualquier manera sigue siendo predominante la democracia representativa y obstaculiza permanentemente la participación de la gente en la toma de decisiones. Y en la Constitución de Bolivia es muy interesante, porque ahí se establece que se crearán instrumentos para garantizar la participación ciudadana en la toma de decisiones, en la definición de las políticas públicas y en la formulación de la política del Estado, ¿no? en todas las materias, incluyendo la económica. Digamos, incluye este tema porque es parte del debate de la izquierda, ¿no? Desde hace años, de cómo hacemos posible el poder popular, ¿no? El poder de la gente, el poder de decisión de la gente. ¿Qué instrumentos? Porque la verdad no basta con la revocación del mandato, con el referéndum. Necesitamos crear una forma de organización de la gente que le permita estar activa, discutiendo, deliberando, como dice la Constitución de Bolivia, ¿no? De controlar incluso aquellas empresas privadas que también están reconocidas en la Constitución, que manejan recursos públicos, ¿no? Que haya una participación de la gente en la fiscalización del uso, del manejo de estos recursos públicos. Otro elemento importantísimo de la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, y que ha tenido también la gran repercusión en América Latina, es la cuestión de las autonomías. Aunque bueno, en México lo conocemos, este debate a raíz del levantamiento zapatista de 1994 y después. Pero digamos, en Bolivia se instituye como parte de la constitución de ese Estado plurinacional que implicó reconocer la diversidad cultural del país, ¿no? Bolivia es uno de los países de América Latina que tiene el mayor porcentaje de población indígena, al igual que Guatemala. Entonces, lo interesante de la Constitución de Bolivia precisamente es ese reconocimiento de la diversidad cultural del país, de la existencia de distintos pueblos, nacionalidades, etc. Y configurar el Estado en función de esa diversidad. Entonces, ¿qué implicó en la Constitución y cómo está reflejada esta diversidad cultural? Desde la organización político-territorial del Estado de Bolivia, que implica la creación de las autonomías, bueno, además de las departamentales, regionales, municipales, las autonomías indígenas, implican varios niveles: regional, municipal y territorial. También implicó transformar las instituciones del Estado y darle su carácter plurinacional. Por ejemplo, la Asamblea
legislativa de Bolivia se instituye como una asamblea plurinacional. El Tribunal Electoral igualmente se instituye como un tribunal plurinacional donde hay una jurisdicción ordinaria, hay una jurisdicción indígena y ambiental también. Luego además, hasta en el electoral, ¿no? La institución electoral también es plurinacional, de modo que debe de haber una representación en el Instituto Electoral de la diversidad de pueblos que constituyen el país. También en el ámbito económico implica el reconocimiento de las formas económicas de los pueblos y las formas de producción, de distribución, de consumo, etcétera, hablan de los pueblos indígenas, junto con otras formas también de propiedad y de economía de carácter público, de la economía también social corporativa, ¿no? Además de la privada. Es decir, el reconocimiento de una pluralidad de formas sociales económicas. Es decir, hay también el intento de cancelar lo que sería la economía neoliberal, ¿no? Y todo lo que se considera como parte del proyecto neoliberal que se había aplicado en Bolivia y se viene aplicando en todos nuestros países en América Latina, y que todo el movimiento cubano, indígena, popular y campesino que llevó a Evo Morales a la presidencia de la República y al inicio llevar a cabo todos los cambios que hemos señalado como parte también de la Constitución, de la Constituyente, y la idea que debemos de retomar de veras en la izquierda es profundizar estos aspectos de cómo incluir la diversidad, ¿no? La participación ciudadana, el poder popular, la economía, qué tipo de economía necesitamos desarrollar en nuestros países, ¿no? Que en Bolivia se llama, o los indígenas llaman, el buen vivir, que implica también una nueva relación con la naturaleza, implican otro tipo de valores, una nueva ética, nuevos principios de solidaridad, de cooperación, etc. Y el punto es cómo se lleva a cabo todo este proceso constituyente de la Constitución. Las dificultades que implican y por ir aplicando todo este proceso, qué elementos de este proyecto constitucional se ha logrado aplicar, qué tantas transformaciones se han podido producir en Bolivia, qué cambio cultural se ha podido realizar, por lo que decía Cato, en relación a que se han mejorado las condiciones de vida de la mayoría de la población, pero lo que ha creado es una sociedad consumista y no otro tipo de sociedad. Y eso es lo que ha pasado en otros países de América Latina. Igual en Brasil mejoraron las condiciones de vida de gran parte de la población, se sacó de la pobreza a millones de brasileños, y sin embargo a la hora de votar, o por lo menos en la crisis actual de Brasil, pues la gente no se ha movilizado para, por ejemplo, en defensa de Lula, etc. Y esto nos lleva a pensar y a reflexionar qué está pasando con el cambio cultural en nuestros países, ¿no? En estos países donde se han intentado cambios, transformaciones progresistas hacia la izquierda, que no se ha logrado hacer ese cambio cultural, ¿no? Que no ha ido acompañado quizá de los cambios en la revolución, como llaman aquí López Obrador, el cambio de la conciencia, la revolución de las conciencias, que eso urge y aquí lo vamos a tener que hacer porque tiene que ser parte central, fundamental del cambio en la transformación,
es de mejorar las condiciones de vida de la gente, de garantizar la educación a todos, ¿no? La educación pública, gratuita, la salud, ¿sí? Mejorar las condiciones de vida de la gente, pero esto sí tendrá que ir, y en eso ha insistido mucho López Obrador, en que tiene que ir acompañado de un cambio, una revolución de las conciencias y de una nueva ética, de una nueva cultura, una nueva política. Y eso es un reto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Y esto tiene que ir acompañado de los cambios en la forma de gobierno. Y por eso cuando hablamos del empoderamiento de la gente, implica eso. O sea, la gente tiene que asumir también, ser parte, estar pendientes, ser participativa, activa en el proceso político, y también en la nueva, también en el compromiso con los demás, en una visión solidaria, colaborativa, etcétera, que tendrá que ir desde el sistema educativo y en todos los medios de comunicación, de ir dando otra forma de sentido de la vida, de lo que es la vida buena. ¿Dónde nos quedamos? Yo me pregunto en Bolivia, yo le pregunto a Ramón, ¿qué pasó en ese proceso? ¿Se abandonó el proceso de cambio, de inducir hacia una nueva cultura? Porque indudablemente este proceso inicial implica un cambio profundísimo en términos de reconocimiento de la diversidad del país, que era terrible, ¿no? La diferenciación, la distinción entre indígenas, no indígenas en todos los sentidos. O sea, sí hubo un cambio, pero ¿qué pasó en el proceso? ¿Qué fue lo que no se ha logrado profundizar y avanzar, tanto para entender el proceso que viene, ¿no? Incluso en el proceso electoral mismo, ¿no? ¿Qué retos tiene el propio presidente Evo? Y los retos para el país y para el resto de América Latina, porque como sea todo lo que pasa en cualquier país de América Latina, lo estamos tomando en cuenta todos, ¿no? Son lecciones, experiencias que nos enriquecen, nos alimentan en esta búsqueda del cambio y de la transformación profunda de nuestros países. Y bueno, pues yo ahí lo dejo también para darle la palabra a nuestros siguientes invitados. Muchas gracias. Damos las gracias a la profesora Consuelo y desde luego destacamos el concepto de la construcción de poder popular y la diferenciación o las tres maneras de conceptualización de la democracia como democracia representativa, democracia participativa y democracia comunitaria. Es un hecho que en América Latina todos los pueblos y gobiernos tienen un reto, sobre todo por el ataque del imperialismo norteamericano, y que no ceja. Decía Cato al inicio de su intervención que lo que intentan es golpear y desgastar la figura. Y en este caso no somos ajenos, México no es ajeno al desgaste y al golpeteo de la figura central hoy en México, como el desgaste y el golpeteo a las figuras centrales de Brasil y Argentina, y que en dos brazos, uno el poder judicial a modo con los fiscales y los medios, pues le dan al traste a los gobiernos progresistas, y desde luego porque no tuvieron el cuidado, hubo muchos, 3 millones de bolivianos que salieron de la pobreza. En Brasil fueron más, pero ayudaron a los consumidores, no construyeron democracia, no construyeron ciudadanía, no construyeron militancia, y en ese sentido México tiene la obligación de construir militancia, construir formación de ciudadanía,
para que no van a cejar. Las oligarquías nacionales y el imperialismo nunca cejará en su intento por el regreso, en el caso de los que se han de alguna manera desprendido del imperio, ¿no? Pero entonces, de alguna manera es muy interesante lo que están planteando y la tarea es enorme. Saludamos aquí a los compañeros Ricardo Patiño, que es ex canciller de Ecuador con el presidente Correa. Le damos un saludo. Andrés Arauz, ex ministro de Talento Humano del presidente Correa también. Y en este caso hago de este gran mosaico de gente de América Latina. Efectivamente, alguien de los ponentes también dijo que nada es ajeno a lo que pasa en América Latina, en el conjunto de América Latina. Entonces, para los que estudiaron en la UACN o estudian, dice su lema, nada humano es ajeno. Y entonces nada de los problemas latinoamericanos es ajeno a ningún país latinoamericano. Le damos la palabra al doctor Héctor Escolancos. Adelante. Gracias, buenas tardes a todos. En el calendario electoral latinoamericano teníamos tres grandes pendientes. El primero, el de México, ya se consumó, parece que salió bien. El segundo, en términos cronológicos, es el de Brasil, que ya lo tenemos prácticamente en puerta. Y por supuesto el tercero, que se realizará el próximo año, es el caso de Bolivia. Los tres son casos claves, importantísimos, incluso guardando las proporciones. No necesito ponderar la importancia del caso brasileño, eso resulta para cualquiera claro. Se trata de la primera economía de América Latina, en un país geopolíticamente estratégico, sobre todo en las condiciones actuales. Es evidente que el gran poder imperial norteamericano está intentando revertir el llamado proceso de transformación latinoamericana, el llamado ciclo progresista latinoamericano, socavando con todo lo que puede los países que entraron en este ciclo y tratando de impedir que otros países entren en el ciclo transformador. Fracasaron en el caso de México, que entró en el proceso que no estaba inicialmente y está intentando derribar varios de los procesos en marcha, socavarlos y por supuesto impedir que en los dos procesos inmediatamente pendientes la izquierda pueda obtener algún triunfo. Esto es evidente en Brasil, como ya dije, y también en Bolivia. Bolivia es uno de los países más interesantes desde el punto de vista de los procesos transformadores, por varias razones. En primer lugar, porque Bolivia hizo transformaciones fundamentales por lo que hace a la resolución de la problemática de la diversidad sociocultural, que es un verdadero dolor de cabeza a escala mundial, desde hace siglos. Pero sobre todo en los últimos lustros ha renacido la problemática de la identidad, de la diversidad y de la lucha por formas de autonomía, incluso por la independencia, como estamos viendo recién en estos días, en el caso de España, con Cataluña, por ejemplo. La aportación de Bolivia en este terreno es fundamental. Yo tuve la suerte, el honor de participar en el proceso constituyente, a diferencia de México. En el caso de los países del cono sur, de la primera ola transformadora, lo común fue la existencia de un proceso constituyente. Este proceso constituyente, por supuesto, tenía que abordar en primer lugar la cuestión de la diversidad sociocultural del país, su composición heterogénea, pluricultural, etc. Y en ese sentido hicieron un gran aporte, puesto que crearon una nueva constitución
constitución que incluso, como ya lo indicó Consuelo, aportó al mundo, no solo a América Latina, una nueva forma de Estado, bautizado como Estado plurinacional. Esto ya está permeando no solo en toda América Latina. Recién hace un año y medio asistimos en Brasil a una reunión muy importante de los antropólogos jurídicos y el tema por primera vez central de un evento a escala continental fue el Estado plurinacional, tomando como punto de partida el caso boliviano. Bolivia no ha estado exento de otras situaciones que se han presentado en procesos transformadores. Me refiero al intento de derrocar al gobierno. Yo estuve en 2007, pero ya en 2008-2009 Bolivia estaba inserto en un proceso que parecía iba a impedir la realización misma de la nueva constitución refundadora del Estado boliviano, e iba a derrocar probablemente el experimento más rico y más interesante a escala continental. No solo porque el presidente sea de origen indígena, sino por la cantidad de transformaciones y los efectos que empezaba a obtener en muchos terrenos. Debo decir antes de continuar en esta línea, que los planteamientos que se realizaron como nueva constitución a partir de la constituyente de Bolivia resultaron de las propuestas no de académicos, intelectuales o políticos, sino de las propuestas elaboradas por las organizaciones indígenas y campesinas a partir del llamado Pacto de Unidad, que concluyó en la propuesta de un cambio constitucional, de una refundación constitucional que prácticamente transformó el país y que se fundó básicamente en la propuesta de los propios pueblos, lo cual también es una gran novedad muy interesante. Pero estaba ya en el punto de la rebelión. En efecto, parecía que se repetía lo que habíamos vivido en Nicaragua en las décadas antes, casi idéntico en su forma. Es decir, las fuerzas imperiales actuantes en la región, que como en Nicaragua intentaron desarrollar en una de sus partes, la parte este, al igual que en Bolivia, desarrollar una fuerza contra el proceso transformador para derrocar el gobierno y además para dividir el gobierno. Aquí se hizo un planteamiento de separatismo e incluso un intento de asesinato, de magnicidio, afortunadamente desmantelado, etc. Es decir, pasó por las vicisitudes que otros procesos transformadores en América Latina han pasado en los últimos tiempos hasta su consolidación. Yo creo que se ha logrado ya un proceso muy consolidado en la Bolivia. Y por eso es tan importante salvar el proceso de las amenazas que se avecinan, que ya están actuando. Porque los logros son extraordinarios. Yo siempre digo que, cuando hablo de Bolivia, que me llama la atención que los organismos internacionales, el BID, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, los expertos de esos organismos internacionales, cuando hablan de Bolivia, sobre todo del proceso económico, hablan del milagro boliviano. Porque sí es un milagro, pero es un milagro respecto a su propia concepción de la economía y su propia doctrina económica. Los expertos neoliberales, cuando no entienden algo, dicen que es un milagro. Y es que en efecto, si hay un caso extraordinario a este respecto, a mi juicio es Bolivia. Hay por lo menos 3 tipos de países, viendo la cuestión del crecimiento económico, etc. Los países que, desgraciadamente, por razones extraeconómicas, como el caso de Venezuela, redistribuyen pero no crecen. Países como México, que ni crecen ni redistribuyen.
Y países que hacen el milagro como Bolivia, porque se salen de la receta neoliberal y crecen y redistribuyen. Es probablemente el único país, desde que logró consolidar su proceso, ha estado redistribuyendo, es decir, construyendo justicia social a una gran velocidad. Y al mismo tiempo creciendo en algunos años a lo que podemos llamar tasas chinas, es decir, tasas de más de 8%, etc. Tasas increíblemente elevadas. De tal manera que es, en este momento, en 2017, y parece que en el 2018 ocurrirá lo mismo, tendrá el crecimiento más alto de toda la región, de toda América Latina. Lo cual es increíble. Pero además, por si había alguna objeción neoliberal, porque los neoliberales están a la casa para hacer objeciones cuando algo no funciona de acuerdo con su receta. Crece, pero la inflación crece demasiado. Bueno, el país con el crecimiento inflacionario más bajo de América Latina. O sea, crece y crece. O sea, no hay objeción ni para un neoliberal respecto al manejo de la economía en Bolivia. Eso es extraordinario, fuera de ser. Y eso es lo que explica los datos que avanzaban el Consuelo y Gato sobre los crecimientos extraordinarios de Bolivia, un país que redujo la pobreza en 2006, cuando se inicia el gobierno de Evo, estaba en 59.9, digamos 60% para fines prácticos, y que bajó en 2017 al 36.4%. Una cosa extraordinaria. Mientras en México estamos hablando de tasas de pobreza de 50 y tantos por ciento, cercano al 60% según los casos. Y ya dijimos que entonces ya ahora, en esta última fase, debido a la crisis que inició el sistema capitalista mundial a partir de 2007-2008, redujo un poco el crecimiento de Bolivia, como el de todo el continente, pero ha crecido a un 5% por medio en los últimos 10 años. Y como ya se dijo, 3 millones de bolivianos, es decir, casi una tercera parte de la población, salió de la pobreza y entró a ese mundo difuso y complicado que llamamos clase media, y que es una clase, como ya se indicó aquí, muy complicada. Tenemos la paradoja de que es muy probable que si usted crea clase media, pierda las elecciones. Yo lo formulo como un viejo refrán que dice: crea clase media y te arrancarán los votos. Uno tiene que estar muy prevenido cuando eleva en efecto la condición socioeconómica de la población, porque en efecto lo más probable es que esos que han sido, digamos, emancipados de la pobreza se conviertan en consumidores inconscientes y egoístas, obsesivos, porque empiezan a mirar hacia arriba, no hacia abajo de lo que procede, ni miran hacia el proceso, incluso el Estado, el proyecto que los elevó hacia ese punto. Por tanto, se requiere un trabajo extraordinario para evitar un descalabro posterior. Es un país que en 2006 tenía un Producto Interno Bruto de 6.000 millones de pesos, de dólares. Hoy, en 2017, se calcula 37.000 millones de dólares. Es decir, multiplicó el Producto Interno Bruto por 6. A mí me gustaría ver a México en los próximos años multiplicando no por 6, por 2 su Producto Interno Bruto. No voy a exagerar, es demasiado 2. Por el 0.5 del actual Producto Interno Bruto. Eso sería un salto brutal
Y eso es lo que ha venido ocurriendo entonces en el caso de Bolivia. De tal manera que lo que ese milagro significa es una estructura de 3 pasos, bautizados por los propios expertos neoliberales. Disminución de la pobreza, acompañado de disminución de la desigualdad. En segundo lugar, crecimiento económico, medido por el PIB. Y sobre todo, para un neoliberal, estabilidad macroeconómica y política. Y esta es otra de las cosas que han caracterizado a Bolivia en los últimos tiempos. A propósito de la estabilidad política, es decir, 12 años de un gobierno sin perturbaciones políticas mayores, con excepción del momento que ya señalé, 2008-2009, que lo expresó muy bien Evo en una entrevista que le hizo nuestro colega Luis Hernández Navarro de La Jornada, en donde el presidente Evo recordaba cómo en Bolivia, hasta el año en que él toma posesión como presidente, hubo un presidente cada año. Es decir, los presidentes no duraban, si acaso, un año. Y dio la lista, que es una lista increíble. En 2001, Hugo Banzer. En el 2002, Jorge Tuto Quiroga. En el 2003, Gonzalo Sánchez Lozada. En 2004, Carlos Mesa. En 2005, Eduardo Rodríguez. Es increíble. Ustedes se imaginan a México, un sexenio, tener un presidente cada año, porque no dura, porque sube y lo derrocan, y hay que buscar otro y lo derrocan de nuevo. Esa era la situación de Bolivia hasta la llegada de él. Lo que tenemos ahora es un proceso que ya lleva más de una década de estabilidad política, socioeconómica, etc. Un proceso de grandes transformaciones con equilibrio económico y con paz y estabilidad política. Y eso es lo que está entonces matizando la problemática que vive Bolivia en términos de las futuras elecciones. De hecho, como dice el vicepresidente boliviano, ya en Bolivia de facto está en un proceso electoral ya muy intenso, pese a que falta bastante tiempo para ese momento. Y la gran polémica es que Evo se postule nuevamente a la presidencia de la República, lo cual causa, como ya se sabe, mucha sensibilidad en ciertos sectores, sobre todo conservadores. Estamos en una era en que los conservadores, como Groucho Marx, cambian muy rápidamente sus principios. Es decir, ¿se acuerdan de la frase de Groucho Marx? Estos son mis principios, pero si no les gustan, yo tengo otros. Es decir, bueno, igual en la derecha, sobre todo latinoamericana. Es decir, cuando alguien de mi grupo se reelige y lo vuelven a elegir, entonces a ellos les parece que eso es una maravilla. Pero hay aquel de izquierda que se quiera reelegir, porque entonces aquello parece que es una barbaridad, porque ese señor se quiere, o esa señora se quiere eternizar en el poder, no quiere abandonar el poder, pero qué barbaridad. No más que se olvidan de los casos de la derecha, como Felipe González, que tuvo 14 años, y ahora que la Merkel se volvió a reelegir, yo mandé un Twitter diciendo, qué raro, no he oído a ningún europeo que diga, oh, se reelige por 4ª vez, qué dictadura tan terrible. Nadie ha dicho eso. Pero en este caso, claro, no se vale. Pero no se vale porque es él. Es decir, un presidente que ha hecho las cosas de manera excelente, sobre todo tomando en cuenta los elementos comparativos
anteriores, desde ese punto de vista se agiganta y que además tiene todas las posibilidades de ganar la elección con amplísimo margen, no solo por las buenas cuentas, sino porque, como ocurre, por cierto, también en Venezuela, ese no es una ventaja, yo no lo veo como una ventaja, sino como un problema para el país. Creo que es un problema para Venezuela y es un problema para Bolivia, y es el no contar con una clase política capaz de proponer un proyecto alternativo al gobierno de que se trata. Yo digo que es un problema, porque aunque uno lo puede ver desde el punto de vista de que, bueno, pues si Evo va a la elección, va a ser relativamente fácil que obtenga de nuevo el triunfo. No obstante, uno debe esperar que haya una oposición a la altura de las circunstancias en cada país. ¿Por qué yo pienso eso? Yo pienso eso porque si hay algo común, hay, por cierto, algunas cosas en común, pero muchísimas diferencias entre estos procesos. De hecho, no hay un solo proceso que se parezca a otro en América Latina. Pero hay algo que es común en este caso, y es que son grupos políticos incapaces de proponer un proyecto e incapaces de lograr que ese proyecto encarne en las mayorías, ni siquiera en un sector importante de la sociedad. Por lo tanto, y esto es lo malo para la democracia, la tentación de querer obtener sus objetivos políticos por vías no democráticas son muy altas. Es decir, estamos en América Latina ante el problema de sectores de la derecha que, donde no pueden, arrebatan o quieren arrebatar. Peor aún, donde no pueden, no solo quieren acortar el camino por senderos escabrosos antidemocráticos, sino que quieren que una fuerza extranacional les entregue el poder, como es absolutamente claro en el caso de Venezuela. Ahora que estuvimos en Santo Domingo en un evento centroamericano de partidos políticos, se nos acercó un grupo y, entre otras cosas, se atrevieron a plantear que qué ayuda podía dar México para obtener ciertos resultados en cierto país. Es decir, siguen con la misma lógica. La lógica de que yo no hago el trabajo, pero que a ver si alguien me lo hace. La respuesta de nuestra familia. Nosotros, en México, hicimos la tarea frente al partido más terrible y más viejo de América Latina y probablemente más autoritario en la historia latinoamericana reciente. Nosotros no pedimos ayuda a nadie para intentar lograr lo que logramos. Así que nuestra recomendación es: hagan política. No pretendan que con algún golpe de mano van a lograr su propósito. Y menos aún pretendan, es vergonzoso que se lo propongan, siquiera que lo piensen. Y una fuerza extranacional va a venir a ayudarnos para lograr su propósito. Por eso es que yo creo que es muy lamentable que no se dé en esos dos países una fuerza interna política suficientemente organizada, porque la tentación de la violencia y de las vías antidemocráticas entonces es muy alta, ¿no? Yo, por supuesto, y con esto voy a parar porque en efecto ya me he extendido más de lo que quería, porque lo que quiero es escuchar a nuestro colega boliviano que nos exponga su punto de vista. Yo desde luego espero que el proceso boliviano concluya exitosamente, que se superen las tentaciones antidemocráticas y que Bolivia logre la continuidad del proceso transformador. Es
decir, todavía falta mucho por hacer. Hay pendientes, no quiero por ejemplo entrar en el campo del proceso autonómico, que a mi juicio, debido a razones quizá comprensibles, se ha amortizado, se ha entrado en una etapa de lentitud desesperante y que podría dinamizarse una vez resuelta esta coyuntura. Espero que en consecuencia Bolivia tenga una elección limpia, tranquila, sin violencia, y que esto dé lugar a la continuidad de este proceso transformador tan rico, tan interesante y ejemplificador como es Bolivia. Muchas gracias.